Revolución no significa violencia, significa movilización de conciencias. Buenos días, directivos, maestros, alumnos y padres de familia de esta comunidad que nos acompañan. Hoy, martes 16 de noviembre de 2021, conmemoramos un aniversario más del inicio de nuestra Revolución Mexicana, que es considerada como el primer movimiento social del siglo XX. El movimiento armado comprendió un lapso de 10 años, de 1910 a 1920. Iniciemos los honores a nuestro lábaro patrio, grandioso país lleno de gloria y de honor. Siempre está representado por el lienzo tricolor. La bandera mexicana simboliza la nación, esta nación soberana que amamos de corazón. Recibámosla con el debido respeto que se merece. Escucha, patria, el amoroso acento, la expresión y el fervor con que te canto, porque en mi alma mexicana siento la inspiración de tu sublime encanto. Entonemos las armoniosas notas de nuestro himno nacional. Puebla, por los mismos ángeles eres bendecida, por tu pueblo y tu historia eres enriquecida. El general Ignacio Zaragoza tu nombre acuñó, pues con gallardía la espada empuñó. Entonemos con todo respeto el himno a Puebla. Compatriotas, un himno entonemos, con notas que lleguen al cielo. Hoy la patria bendita nos pide que entusiastas alcemos la voz. En la patria se encuentra el Estado que le hereda a sus hijos lealtad. Una fe de valientes poblados que le dieron la gloria inmortal. Hoy en Puebla se prende la antorcha, el trabajo que marca el progreso, y el clarín hoy taladra el silencio y proclama una vida mejor. El poblano hoy sostiene el arado y ha olvidado el sangriento fusil. Hoy en Puebla florecen los campos. Sin hechos pasados no tendríamos una historia, una identidad. Esa historia es la responsable de nuestro presente. La revolución dio inicio en una rebelión en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, que ya tenía más de 30 años en el poder. El movimiento fue liderado por el intelectual y teorista Francisco I. Madero, que con su lema "Sufragio efectivo, no reelección", cristalizó el descontento alrededor del país en contra del dictador Díaz. Esta frase terminó con el exilio de Porfirio Díaz en París y el triunfo de Madero y las elecciones democráticas de 1911. En 1910, México tenía un presidente con más de 30 años en el poder. Su nombre era Porfirio Díaz. Díaz duró tanto tiempo como presidente porque las personas no votaban para elegirlo. Él era conocido como un dictador. Así se le conoce a las personas que duran muchísimos años como presidentes sin permitir que el pueblo elija.
Durante el gobierno de Díaz hubo grandes construcciones y se implementó el ferrocarril. México parecía avanzar hacia la modernidad. Sin embargo, no todo marchaba bien para todos. Los obreros y campesinos carecían de atención médica, educación, salario digno y de tierras propias. Ellos eran cada vez más pobres y no gozaban de derechos básicos. Las injusticias sociales eran insostenibles. El pueblo mexicano cada vez carecía de más y más recursos necesarios para vivir, lo cual despertó un gran descontento entre esos sectores de la población. Al mismo tiempo, un joven político llamado Francisco I. Madero fundó el partido antirreeleccionista y estaba muy preocupado por las situaciones sociales que vivían las personas más vulnerables de nuestro país. Así que estaba convencido de que Díaz debía salir del poder, por lo cual decidió lanzarse en las elecciones para presidente. La gente lo apoyó enormemente y todos querían que Francisco I. Madero fuera presidente. Así que Porfirio Díaz, celoso de que él podía dejar de ser presidente, decidió encarcelarlo. Una vez en prisión, logró escapar hacia los Estados Unidos, desde donde escribió y promulgó su famoso Plan de San Luis. En dicho plan hacía un llamado para que toda la población se levantara en armas contra el gobierno y dictadura de Porfirio Díaz. Esto el día 20 de noviembre de 1910. Todo lo anterior son hechos que causaron el inicio del movimiento de la Revolución Mexicana. Otros personajes importantes en este movimiento son Pancho Villa en el norte del país y Emiliano Zapata en el sur del país, quienes fueron grandes representantes del pueblo mexicano y de la lucha de los obreros y campesinos. La Revolución Mexicana duraría más de 5 años y traería consigo consecuencias que cambiarían el rumbo de nuestro país para siempre. Venustiano Carranza, quien fue otro personaje importante durante la Revolución Mexicana, promulgaría en 1917 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que trajo consigo cambios como restablecimiento de los derechos laborales, trayendo consigo mejores condiciones de trabajo y la oportunidad de tener un sindicato, la libertad de cultos, la ley de reforma agraria, que garantizaba regresar a los campesinos las tierras que les pertenecían. Se logró que la educación fuera laica y gratuita para toda la población, así como otras leyes que conformaban la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que son la base de lo que representa hoy nuestro país. La Revolución Mexicana es uno de los hechos más importantes en la historia del México. Así que es muy importante que en esta fecha siempre recordemos y la tengamos presente. ¿Sí? Agradecemos a toda la comunidad la atención prestada a esta ceremonia cívica, deseando que todos tengan una excelente semana.